Buenas tardes a todos. Bienvenidos a Bismarck y bienvenidos al webinar Data Governance y Power BI Viewer. Primero de todo me presento, soy Raúl, arquitecto de soluciones y consultor BI de Bismarck. Y es un placer estar con vosotros esta tarde y compartir un rato para explicaros una de las herramientas que estamos desarrollando en la casa para facilitar a las organizaciones pues, el concepto de Data Governance dentro de la organización. Os presento primero un poco los tiempos que vamos a manejar en la sesión. Vamos a estar unos 20 minutos aproximadamente con lo que es la presentación, un poco introducidos en lo que es el Data Governance, cómo lo ve Bismarck y los retos que se le presentan a las organizaciones. Y después veremos una demostración de lo que es la herramienta Power BI Viewer, que es una de las herramientas que hemos desarrollado para estos entornos. Y después pues dejaremos unos 10 minutillos pues, para poder hacer algunas preguntas. Si tenéis preguntas, pues poder daros respuesta. Y si no diese tiempo a todas las preguntas que hay, pues no os preocupéis que luego, cuando pasemos toda la documentación de la sesión, pues daremos respuesta a todas esas preguntas que se hayan podido quedar en el camino. ¿Vale? Pues nada, empezamos. Data Governance, sistemas de información corporativos y self-service sobre Power BI. Básicamente, Power BI Viewer en el caso de hoy. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de Data Governance? Antes de entrar en la herramienta, sí, pues os hago una pequeña explicación del concepto de Data Governance y los retos que se presentan en las organizaciones a la hora de implantar sistemas analíticos como puede ser Power BI, ¿vale? ¿Qué se presentan? ¿Qué se preguntan realmente las organizaciones cuando tienen que poner en marcha este tipo de sistemas? Pues, oye, ¿cómo gestionamos la publicación de los informes y otros componentes? O sea, cualquier contenido del Power BI Service, ¿cómo lo gestionamos? ¿Cómo lo hacemos? ¿A quién le damos acceso? ¿A quién no le damos acceso? ¿Cómo hacemos convivir incluso también el tener diferentes usuarios? Porque evidentemente no todos los usuarios pueden tener el mismo tipo de permisos, el mismo tipo de acceso. Pues tenemos usuarios que son más lectores, que simplemente visualizan información y por otro lado pues podemos tener a gente pues que ya se encarga más de lo que es el desarrollo de informes, el testeo de informes, etcétera, etcétera. Cómo las organizaciones también se preguntan, oye, ¿cómo aseguramos la seguridad a los datos? O sea, ¿cómo nos aseguramos de que los usuarios están viendo lo que realmente tienen que ver? ¿Cómo hacemos esa configuración? ¿Cómo lo hacemos de una forma ágil? ¿Y cómo hacemos esos despliegues? ¿Cómo acompañamos incluso esos usuarios que estábamos diciendo que son usuarios que tienen acceso a poder editar informes, a poder compartirlos con otros colaboradores? Pues hoy, ¿cómo le acompañamos a esa gente? Porque a veces pues, pueden ser usuarios que tienen muy claro cómo hacer un informe, pero no todos los entornos más colaborativos a nivel de espacios de trabajo que puedas saber, cuál es el espacio de trabajo que tienen que utilizar para publicarlos, etcétera, etcétera. Pues, ¿cómo acompañamos a esa gente? Por otro lado, ¿cómo le damos autonomía a esa gente sin que afecte al concepto de Data Governance? Es decir, que no afecte pues, ni a permisos, que la gente haga lo que tenga que hacer, que tengamos controlado los accesos. Y, por último, otro de los retos que se plantean siempre las organizaciones es, oye, ok, ¿y cómo monitorizamos todo eso? ¿Cómo vamos a mirar quién está entrando a qué informes, cómo lo están haciendo, si se están cogiendo esa información, la están exportando, la están visualizando, se están creando informes nuevos? Pues, ¿cómo monitorizamos toda esa información? ¿Vale? Esos, digamos, son los retos principales que se detectan que las organizaciones tienen en el momento de empezar a trabajar con estos sistemas. ¿Qué ofrece Power BI? A ver, todos conocemos Power BI y el que no lo conozca, pues es una de las herramientas, la herramienta, digamos, más integrada en los sistemas de hoy en día. Y el tema es que Power BI, Microsoft, pues aquí lo que te propone y te proporciona es una versatilidad de formas de desplegar tus entornos, de formas de desplegar tus informes, de forma de publicar tus espacios de trabajo, de los permisos, puedes configurar permisos desde muchos sitios. O sea, Power BI te da mucha funcionalidad que a la hora de que una organización quiere adaptar un entorno concreto, pues como que te quedas un poco pensando, hostia, ¿voy por este camino o voy por otro camino? También Power BI, pues todo lo que es la gestión de las áreas de trabajo que tiene, pues no responde en muchas ocasiones a lo que las organizaciones necesitan, porque los espacios de trabajo son espacios de trabajo muy estáticos en los que dentro hay una serie de información y todos los usuarios que acceden a esos espacios de trabajo pues ven toda la información que hay ahí dentro. Entonces, ¿eso es lo que quieren realmente las organizaciones? ¿Quieren ver la información clasificada de esa forma? Pues a veces nos encontramos que no es del todo así. Por otro lado, Power BI
no permite personalizaciones en esos tipos de agrupaciones. Como hemos dicho, son espacios de trabajo, ¿no? Pues a lo mejor hay organizaciones que quieren tenerlo organizado pues por departamentos o por una categoría concreta, herramientas, etcétera, etcétera. La gestión de la seguridad también es verdad que en Power BI no está centralizada del todo, sino que además muchas veces pues, necesitas irte a un sitio concreto para personalizar los permisos que hay en un espacio de trabajo y, por otro lado, los permisos de quién tiene acceso a crear espacios de trabajo. Pues todo eso está muy, muy segregado por diferentes sitios del Power BI Service. Y luego la gestión de la seguridad de los contenidos, pues bueno, las organizaciones quieren llegar a un nivel más de informes, es decir, esos usuarios que tienen acceso a un espacio de trabajo, pues ven todos los informes que hay dentro. Pues a veces hay organizaciones que dicen, oye, no, es que yo solo quiero que vean dentro de ese espacio de trabajo, que es una categorización que ya me va bien, quiero que solo puedan ver determinados informes. Pues eso Power BI a día de hoy no te lo permite. Entonces, ¿qué proporcionamos? ¿Cuál es la propuesta de valor añadido que damos desde Bismarck? Pues por un lado, lo que hacemos es, pues, inicialmente, siempre en un proyecto de este estilo, es hacer una valoración y definición de las políticas de configuración, ¿vale? Es decir, y de publicación y seguridad de contenidos, porque cada organización puede tener su forma de trabajar. No hay una única forma de trabajar. Entonces, pues, siempre es interesante hacer una primera valoración que te permita ver cuáles son las necesidades de la organización y cómo llevarlas a cabo, pues, con las herramientas que ahora os presentaremos. También desde Bismarck, pues bueno, un amplio abanico de servicios relacionados pues, con temas de formación, con seminarios web, servicios de soporte, gamificación, que la verdad es que la gamificación está dando muy buen resultado porque animas a las organizaciones y a los usuarios a jugar y poner en marcha este tipo de plataformas y de entornos que hacen que motive más muchas veces el participar y hacer participar a toda la organización de la puesta en marcha de unos sistemas como este. Y después tenemos 3 herramientas. Tenemos la solución Security Management, que es para la gestión integrada de la seguridad. Lo que decíamos antes de que Power BI tienes la seguridad muy separada en diferentes espacios. En este caso es una herramienta que te permite hacer toda la configuración de la seguridad en un único lugar. Por otro lado, Power BI Analytics, una herramienta que lo que te permite es monitorizar el uso y la actividad, los accesos que tiene la gente a los informes. ¿Qué está haciendo en la plataforma? ¿Qué está haciendo en los espacios de trabajo? ¿Qué seguimiento están haciendo en todo eso? Y por último, solución Power BI Viewer, que es la herramienta que os enseñaré a continuación con una pequeña demo, que es para la publicación de informes corporativos para aquellos usuarios que son visualizadores, son usuarios que no desarrollan código, no desarrollan informes, no desenvolupan nada, sino que lo que hacen es simplemente consumir los informes que ya están, digamos, certificados por la organización y que son informes que son de uso común para todos los usuarios. Estas 3 herramientas están desarrolladas desde Bismarck y, evidentemente, se adaptan a las necesidades particulares de cada organización, de cada cliente y ahora lo veremos todo lo que tiene que ver con la personalización. Aquí un esquema muy rápido. Veréis, digamos, es el ecosistema que nosotros, que desde Bismarck planteamos. En la parte de abajo veréis que están todo lo que es los activos de muchas empresas. El activo son los datos y esos datos pueden estar en cualquier tipo de origen, pues Data Lake, Data Warehouse, lo que sea. Todo eso después, a la derecha veréis pues, que está todo lo que es el Power BI Desktop, que Power BI Desktop pues, ya conocéis que es la herramienta que permite generar esos informes a partir de esos datos y después los publicamos en un entorno que es el Power BI Service, que es donde los usuarios consumen toda esa información. ¿Qué es lo que añadimos nosotros a todo esto? Pues por la parte de arriba veis que hay todo lo que es la capa de gestión de la seguridad de los datos, que es donde tú defines quién puede ver qué, ¿vale? Tenemos otra capa, que es el Power BI Viewer, que es el que veremos hoy, que lo que te permite es dar ese entorno de visualización de informes corporativos a esos usuarios que son visores. Y al mismo tiempo, a la derecha de todo, tenemos la monitorización de todo eso. ¿Qué quiere decir? Porque, oye, estoy dando acceso a mucha gente, pero oye, también quiero controlar qué es lo que está pasando. También incluso muchas veces simplemente para hacer un mantenimiento de tu entorno. O sea, puedes llegar a saber cuáles son los espacios de trabajo que no se utilizan, pues porque a lo mejor pues están obsoletos y etcétera, etcétera. Pues te permite hacer ese tipo de soluciones. Y entramos en materia, entramos en Power BI Viewer. Antes de entrar en la demo, 4 pinceladas de lo que es la herramienta. Ya más o menos os he ido diciendo, pero Power BI Viewer es un entorno personalizado para cada organización, para esa visualización de los informes, para esos usuarios que son visores, ¿vale? Esta herramienta, además, una de las ventajas que tiene es que no requiere de licencias Pro para todos esos usuarios, ¿vale?
y dispone de todos esos informes a los diferentes usuarios. Las principales características, lo que estáis viendo en pantalla. La instalación de esta herramienta es una instalación que tanto puede ser un servicio SaaS como on-premise, aquellas organizaciones que quieran tener esta aplicación en sus propios servidores también se puede hacer sin problema. Requiere de una licencia embedded, evidentemente este tipo de herramienta, aunque no requiere de las licencias Pro, sí que requiere de una licencia embedded, que al final es un servicio de una capacidad de procesamiento en la nube, que lo que permite es pues dar potencia por detrás a todos los informes que se están publicando. Clasificación de informes de tarea, beneficio brutal, porque aquí, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos esa autonomía de las organizaciones de crearse sus propias carpetas, sus propias subcarpetas incluso, cosa que desde Power BI pues no se puede hacer. Gestión de permisos, evidentemente, una gestión de permisos única y para la herramienta que permite definir lo que decíamos, qué usuarios ven qué informes. Administración de espacios de trabajo e informes. Eso es muy interesante porque lo que podemos hacer con esta herramienta es decidir qué espacios de trabajo son visibles, ya no solo para los usuarios, sino para la propia herramienta. Lo veremos a continuación en la demostración. Promueve la seguridad de los datos. Evidentemente, estás asegurando que la gente entra donde tiene que entrar, lo estás configurando tú de forma manual en la herramienta. Y el entorno es totalmente personalizable, 100% personalizable para cada organización que requiera pues toda su iconografía, su tipo de letra, etcétera, etcétera, todo su formato es totalmente configurable. ¿Qué podrás hacer con Power BI Viewer? Pues bueno, acceder a administrar todos los informes, lo que decíamos, compartir un número ilimitado de informes. Todos aquellos informes que tengas dentro del servicio de Power BI podrás utilizarlos dentro de esta herramienta. Al mismo tiempo podrás darle acceso a todos aquellos usuarios que quieras, ¿vale? Sin la necesidad de tener esa licencia Pro. Trabaja con la seguridad, evidentemente, la definición de los roles dentro de los propios informes funciona de la misma forma y proteges los datos e informes de tu organización, pues como ya hemos repetido varias veces, lo que te permite es eso, que cada usuario realmente solo vea lo que tiene que ver. Organizar tus informes, esto es lo que decíamos, ¿no? Pues que, oye, es que realmente creemos que este es un beneficio brutal por el hecho de que tú te personalizas la organización de los informes que dispones a los usuarios. Y, bueno, definir qué usuarios pueden acceder a los informes, pues ya lo hemos ido viendo. Evidentemente, esta herramienta no es solo una herramienta para ese usuario visualizador final, que lo que está haciendo es pues, visualizar los informes que su jefe o su responsable le ha puesto a disposición en la herramienta, sino que además existe el usuario tipo administrador, que lo que te permite, pues mediante una serie de back office, lo que te permite pues, es configurar los espacios de trabajo, los informes, los usuarios, la configuración general de la herramienta. Eso, digamos, es una configuración que se va haciendo continuamente y es un usuario administrador el que se encarga de realizarla, ¿vale? Y como decíamos, pues lo de la instalación, muy importante también, que tanto puede ser una instalación on-prem en un servidor que tengamos en la organización o directamente puede ser un servicio SaaS dentro de los servicios de Azure, por ejemplo. Vamos a entrar en materia, vamos a la demostración y vemos rápidamente, os enseño Power BI y Power BI Viewer. ¿Qué estamos viendo en pantalla? Pues lo que estamos viendo es el entorno de Power BI Viewer, donde estamos loginados, hemos entrado con un usuario que es un usuario visor, ¿vale? No es un usuario administrador. Entonces, ¿qué está viendo? Pues de entrada lo que ves es una página de inicio donde tienes tus favoritos. Dentro de la información que te han dejado ver desde la organización, tú te puedes crear incluso tus favoritos. Oye, pues yo quiero el report del Customer Journey, lo quiero tener aquí, o el Customer Segmentation, lo quiero tener aquí, pero además puede ser que tenga más informes. Pues toda esa información la puedo ver en los menús que tenemos a la izquierda, donde podemos ver todos los reportes a los que yo tengo acceso, que en este caso pues serán, veremos ahora, danos un segundo que está ahí cargando, está los 3 informes a los que tiene acceso. Y después, ¿os acordáis que decíamos que teníamos el tema de las categorías? El tema de la categoría, pensar que está configurada, existe una categoría porque este usuario tiene acceso a informes que solo pertenecen a esta categoría y es la categoría Customers. Dentro de Customers, él tiene pues una serie de informes. Este Customers no es un espacio de trabajo de Power BI Service, sino que es una categoría que la propia organización ha definido para determinados usuarios, ¿vale? Esto es lo que te permite, pues eso, que posiblemente estos 2 informes pueden ser que estén ubicados en espacios de trabajo diferentes del Power BI Service y eso es muy potente, ¿vale?
Vamos a ver de forma muy rápida también, vamos a hacer un logout y lo que voy a hacer es loginarme con un usuario administrador para enseñaros rápidamente. Uy, perdonad, que el teclado se me ha ido un poco aquí, ¿vale? Y así vamos a ver un poco lo que es la administración de la herramienta para que veáis un poco la funcionalidad de administración. Evidentemente, yo como usuario administrador no solo soy usuario administrador, sino que soy también usuario visor. Es decir, yo veo los mismos puntos de menú que estaba viendo el usuario de antes. Yo tengo aquí todos los repos a los que como usuario tengo acceso. Yo tengo acceso a más informes que tienen categorías diferentes. Pero además tenemos unos apartados de mantenimiento. Hacemos un repaso muy rápido a los espacios de mantenimiento. Por un lado, toda la parte de administración, organización. Aquí es donde yo defino la configuración de mi administración, donde para entrar en los puntos más concretos y más interesantes, por un lado tenemos el tema de la autenticación en esta herramienta. Esta herramienta permite delegar esa autenticación a una base de datos propia de la propia herramienta o si queremos podemos utilizar Active Directory, vincularlo totalmente con nuestro sistema de Active Directory o con Azure Active Directory. Entonces, delegamos el login en esos sistemas y no es necesario que esta herramienta esté almacenando información de contraseñas. Es más, una cosa importante en nivel de autenticación es que podemos trabajar con usuarios y dar acceso a usuarios externos. ¿Qué quiere decir esto? Pueden ser usuarios que no son de nuestra organización, pero que yo quiero que esos usuarios tengan acceso a un informe concreto, pues porque lo veo así necesario. De esta forma nos evitamos tener que compartir esos informes en la web, que a veces pues las organizaciones se tiran un poco atrás a la hora de, hostia, voy a poner yo un informe en la nube, pues te permite tener tanto usuarios internos de tu organización como usuarios externos. Así importante también los settings. Aquí es donde se configura pues todo el tema relacionado con las categorías que decíamos. Si queremos trabajar por categorías personalizadas de la propia organización o podemos seguir trabajando con la categorización que tengamos de espacios de trabajo, porque la organización tiene una gestión y una organización de espacios de trabajo que es totalmente correcta para ellos, pues se puede seguir utilizando sin ningún problema ese sistema. Y después pues tenemos opciones de visualización a la hora de abrir un informe, pues podemos ver la barra de las páginas que tiene o no. En Bismarck, por ejemplo, muchos de los desarrollos que hacemos de informes de Power BI, pues tienen su propia navegación interna, por la que a veces no es necesario ver lo que son todas las páginas del informe y de esa forma también ganamos más espacio en pantalla. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, toda la configuración de Power BI, todo lo que es la configuración. Recordar que una herramienta como esta, que trabaja sobre Power BI Embedded, esto está desarrollado a partir de la API que Microsoft proporciona para poder hacer este tipo de desarrollos. Pues esto es una configuración de acceso a esa API para poder trabajar con los espacios de trabajo, con todo el contenido que haya dentro del service. Seguridad, definición de todos los grupos de usuario. Aquí es donde definimos los grupos de usuarios con los que yo quiera trabajar y encima pues los usuarios que pertenecen a cada uno de esos grupos. Aquí, por ejemplo, pues nosotros tenemos, pues en esta demo, pues tenemos 11 usuarios, de los cuales, si los miramos por agrupación, por los grupos que yo he creado, yo me he creado un grupo, por ejemplo, pues tenemos el grupo de marketing. Pues dentro del grupo de marketing, ¿qué podemos ver? Pues que hay una serie de usuarios, en este caso es un usuario que se llama demo, y además tenemos la información de qué reports puede ver ese grupo. Aquí ya lo que estamos limitando totalmente es qué informes tiene que ver los usuarios que pertenecen a este grupo, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que puedo poner aquí cualquier informe de cualquier espacio de trabajo, mezclarlos y luego, además, categorizarlos como hemos visto antes. Los usuarios. Bueno, los usuarios no tienen más misterio que una gestión de back office de usuarios. Y luego, en la parte de arriba, pues igual que hemos visto antes, en este caso, yo como administrador tengo también acceso no solo a las categorías, sino también a los espacios de trabajo. ¿Qué veo aquí en los espacios de trabajo? Pues aquí tengo los espacios de trabajo con los que quiero que la herramienta funcione. ¿Qué es esto que estoy diciendo ahora mismo? Esto es importante también para que veáis el nivel de seguridad al que se puede llegar. Nosotros podemos tener en nuestro Power BI Service la información de todos los espacios de trabajo que yo quiera. O sea, como organización yo me creo todos los espacios de trabajo. Pero en esta herramienta yo defino qué espacios de trabajo quiero que trabaje, con los que quiero que trabaje.
Es decir, si yo tengo 50 espacios de trabajo como organización, pero luego a la hora de visualizar solo quiero trabajar con 2 de ellos, pues directamente le puedo decir, oye, no me trabajes con todos, sino trabájame solo con los que realmente yo quiero que trabajen. Las categorías, pues aquí se configuran todas las categorías, ¿vale? Y dentro de cada categoría, pues vemos que Customer, estas son categorías propias de la organización, que dentro de Customers, pues tenemos todos los informes que tienen que ver con clientes, ¿vale? Si os dais cuenta, estoy enseñando exactamente el mismo categoría que hemos visto con el usuario y este usuario tiene, y todo, en este caso, incluso siendo del mismo espacio de trabajo, este usuario tiene más informes de visualización que no el otro. Es decir, ahí podemos llegar, es súper importante que es el nivel de seguridad no se queda a nivel de espacio de trabajo, sino que llega a nivel de informe. Eso es algo muy, muy solicitado por las organizaciones y con esta herramienta podemos llegar sin ningún problema. Y luego dentro del apartado de reports, y con esto acabo lo que es la parte del Power Viewer, pues enseñaros que en el momento en el que tú tienes toda esta información, pues tú cuando visualizas, pues por ejemplo, visualizas la información de un informe, ese informe se abre directamente dentro de la misma herramienta. No accede al Power BI Ser, bueno, accede por detrás mediante el API, como hemos comentado antes, pero realmente tú estás utilizando la misma herramienta de visualización para poder visualizar esos informes. Y la funcionalidad que tenemos en estos informes, pues es exactamente la misma que puede haber en cualquiera de los informes que pudiésemos ver desde el Power BI Service, ¿vale? Bueno, con esto un poco la explicación, veo que me estoy comiendo el tiempo, así que tampoco quiero liarme mucho más. Sí me gustaría enseñaros un tema que va a ser muy rápido y os he comentado que la personalización de la herramienta es 100% lo que la organización requiera. En este caso os queremos enseñar un mockup de un tipo, si os dais cuenta, es un tipo de visualización muy diferente al que os acabo de enseñar, pero realmente detrás, el backend, todo lo que es el código que hay detrás de esta herramienta es exactamente el mismo, pero la visualización es totalmente configurable. ¿Qué estamos viendo aquí? Pues estamos viendo pues, una barra de menú y luego estamos viendo KPIs directamente. Es decir, esos paneles dentro de Power BI Service que tú puedes crear paneles, pues los puedes pintar aquí directamente para tener pues, el número de clientes, nuevos clientes en la última semana, el porcentaje de oportunidades que han surgido, etcétera, etcétera. Y luego además tienes las categorías que hemos dicho antes. Aquí estas categorías, como hemos dicho, no tienen por qué tener ninguna relación con espacios de trabajo y es más, súper importante también es que dentro de una propia categoría existen subcategorías. Tienes esa distribución de carpetas típicas pues, de explorador de Windows que no tiene Power BI, sí lo tenemos aquí en Power BI Viewer. Y luego, pues una vez estás dentro de esa subcategoría, los informes correspondientes y aquí visualizarías el informe. ¿Vale? Pues, bueno, espero que os haya interesado. No sé, creo que no sé, tendremos alguna pregunta. Podemos mirar. Correcto, sí. Tenemos alguna pregunta ya, pero si queréis ir enviándolas, aún estamos a tiempo. Pero empezamos con José, nos pregunta, ¿a partir de cuántos usuarios o visores sale a cuenta tener el embedded? Y nuestra solución en lugar de las licencias Pro para cada uno. Vale, esto al final, esta pregunta es muy buena porque es la pregunta que al final la organización se hace en el momento en el que está comprando licencias de usuario Pro y que después resulta que tienes el embedded y dice, oye, pues, ¿en qué momento me sale a cuenta tirarme a un sitio o tirarme al otro? Todo eso depende de la organización, de todo el contenido que haya detrás, de toda la capacidad de procesamiento que requieras. Pero si hiciésemos un aproximado, estamos diciendo que el tipo de licenciamiento de Power BI Embedded hay que tener en cuenta que es un licenciamiento, que es un servicio, o sea, tú lo que estás licenciando es una capacidad de procesamiento en la nube, ¿vale? Eso tiene un coste, que lo que decíamos que no requiere licencias Pro, pero sí requiere licencia Embedded. Más o menos, si hacemos un cálculo, pensar que si las licencias de Power BI Embedded, en el momento en el que tú tienes aproximadamente, si no recuerdo mal, creo que son, ahora no recuerdo el número de usuarios, aquí me habéis pillado, creo que son 20 usuarios
El tema es que una licencia de Power BI Embedded, el nodo más sencillo, estamos hablando de un coste de unos 620 euros al mes, pero las organizaciones no tienen ese coste, sino que lo que hacen es reducir el coste a la franja horaria que necesita, que si son 8 o 10 horas al día, pues el coste se queda en unos 250 euros. Si hacemos ese cálculo a nivel de licencias Pro, quiere decir que en el momento en el que tú tienes ya más de 15, 20 usuarios Pro, ya casi que si te sale a cuenta tener una herramienta como esta con una licencia embedded, porque ya el coste por coste te sale mucho más económico tirarte la licencia de embedded. Creo que he respondido a la pregunta. Muchas gracias, Raúl. Sí, tenemos otra que dice, ¿cuáles son las grandes 3 ventajas de la herramienta o los 3 grandes problemas que resuelve? Vale. Mira, las ventajas, yo creo que las ventajas más importantes es que en un único sitio tú haces toda la gestión de la herramienta, tema de permisos, tema de usuarios, categorizaciones, ¿vale? Por otro lado, creo que todo lo que es la categoría, es lo que estoy comentando, las categorizaciones, el poder disponer de categorizaciones exclusivas de la organización es brutal. Y luego, por otro lado, es esa disposición de personalización de la herramienta. También creemos que es algo súper importante porque al final Power BI Service te da una visualización, un interface, pues que sí que tiene algo de configuración, pero en este caso tú puedes configurarlo a lo que necesites de tu organización. ¿Qué es lo peor? Nada, todo es bueno. Perfecto, gracias. Otra pregunta sería, ¿puedo crearme mi propia estructura de carpetas dentro de Power BI Viewer? Sí, sin duda. Lo hemos comentado varias veces porque realmente pensar que eso es potente, porque muchas organizaciones cuando quieren hacer esa distribución de informes dentro de espacios de trabajo de Power BI Service, pues se quedan un poco con la limitación de decir, ¿cómo me gustaría tener subcarpetas aquí dentro? Pues con Power BI Viewer puedes perfectamente crearte tu categorización y dentro de una categorización, una subcategorización, lo que facilita mucho la distribución de esos informes con con un entorno y una categorización muy clara para los usuarios que los van a utilizar. Sin duda, sí. Muy bien. Y otra sería, ¿qué pasos se tendrán que dar para ponerlo en marcha? ¿Qué pasos para poner en marcha la herramienta? Aquí nosotros desde Bismarck lo que aconsejamos es, antes de nada, hacer una valoración de lo que realmente necesita tu organización. Es decir, valorar muy bien cuál es tu volumen de informes, cuál es tu volumen de usuarios, cuál es tu equipo que administrará toda esta información, cuánto procesado se requiere. Y una vez que tienes una valoración de todo eso y tienes una visión de decir, hostia, esto aproximadamente, me encaja tirar por Power BI Viewer. O sea, lo primero es hacer una valoración de lo que queremos hacer y después ponerlo en marcha. Ponerlo en marcha, pensar que es un proyecto como este y una herramienta como esta, en una semana está en funcionamiento sin problema con una categorización personalizada y un interface totalmente personalizado. Gracias. La siguiente pregunta sería si puedes tener usuarios internos y externos si se usa usuario de AD, administración. Sí, porque podemos hacer que el login esté vinculado a los dos entornos, a un entorno propio de la base de datos del usuario y al Active Directory. Sí, sin duda. Además, eso es una de las cosas que es súper potente por el hecho de que para dar acceso a usuarios externos no tienes la necesidad de crear usuarios en tu Active Directory, sino que tienes usuarios totalmente ajenos al Active Directory, pero tienen acceso a la plataforma mediante un procesado de contraseña y todo dentro de la propia base de datos de la herramienta. Sí. Gracias. Y tenemos tiempo para una más. La última pregunta sería, la seguridad de usuario indica qué informes ver, pero entiendo que no filtra dentro del informe los datos, ¿verdad? Sí, no, sí filtra los datos. Cuando tú estás dando de alta, ¿os acordáis que hemos visto un apartado en el que teníamos la información de los grupos y de los usuarios? Cuando se da de alta un grupo y después se le asignan usuarios, a este grupo tú le estás definiendo qué informes son los que puede ver.
Pero esos informes pueden ser que tengan row level security, lo que es seguridad a nivel de línea, lo que es seguridad a nivel de dato. Tú cuando asignas esos grupos de usuarios puedes definir que esos usuarios que van a estar dentro del grupo tienen un rol determinado en uno de los informes. Imaginaos que tenemos un informe que está en modo import, es un informe pues, que tiene 3 o 4 roles porque cada rol pues, puede ver la información de un país diferente. Cuando tú asignas ese informe al grupo, le dices y además todo el grupo va a trabajar con un rol, pues podemos llamar rol Barcelona o rol España para ver la información del país de España y el resto verían la información correspondiente. Sí, la seguridad a nivel de dato también está presente, sin ninguna duda. Pues muchas gracias, Raúl. No tenemos más preguntas. Ok, perfecto. Pues muchas gracias a todos. Me consta que mi compañero Oliver pues, os está poniendo algunos mensajitos en los comentarios en el que, por ejemplo, os invitamos a que participéis también del webinar que tenemos el 9 de junio, donde hablaremos de una de las otras herramientas que hemos presentado en este webinar, que es el Power BI Analytics, donde veremos una herramienta en la que podemos hacer un monitoreo de toda la actividad, de todas las acciones que hacen los usuarios dentro del Power BI Service, sin límite de visualización de información a nivel de espacios de trabajo, personales incluso, donde puedes hacer un control de toda esa información. Así que, sin más, pues muchas gracias a todos y también, bueno, creo que os llegará toda la información, os llegará las preguntas, si ha habido preguntas pues, que han quedado pendientes, pues también nos llegarán con su correspondiente respuesta. Y nada más, un placer haber estado con vosotros y hasta el día 9.